Evangelio de Mateo, capítulo 6. Mirando en esta mañana la palabra del Señor, lo que el Señor nos dice por medio de esta escritura. Mateo capítulo 6, versículo 5, dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, este pasaje que acabamos de leer en esta mañana forma parte del Sermón del Monte que el Señor Jesucristo pronunció en Mateo capítulo 5. Cuando nosotros leemos este pasaje, esta escritura, tenemos que verla en todo el contexto en el cual el Señor habló. Cuando nosotros leemos el Sermón del Monte, nosotros pensamos muchas veces que solamente es Mateo del 5:1 al 12. Decimos, aquí está el Sermón del Monte. Pero cuando nosotros nos ponemos a ver la escritura, encontramos que el Sermón del Monte abarca desde el capítulo 5 de Mateo hasta el capítulo 7 de Mateo y culmina en el versículo 28 y 29, que dice: cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, en este sermón que el Señor dio, Él habló de muchas cosas. Él habló de la sal de la tierra, de la luz del mundo, de las bienaventuranzas, del adulterio, de la ley, del amor a los enemigos, pero incluyó la oración. Y el Señor nos ha llamado en estos días a estar hablando un poco sobre la oración. Ha sido algo que realmente no ha sido nada planificado, sino que nos hemos topado con las Escrituras, y en esas Escrituras el Señor nos está llamando a la oración. Entonces, en esta mañana, mirando este pasaje de la Escritura, me doy cuenta que el Señor incluye
en este sermón de la montaña incluye el tema de la oración. Y déjenme decirles, hermanos, que cuando el Señor Jesucristo llegó al mundo, a la tierra, a Jerusalén, Él se encontró con un ambiente muy religioso. Había mucha religiosidad. Y obviamente, en ese ambiente religioso, también se hablaba de la oración y también se practicaba la oración. Pero estas oraciones que se hacían en esa época no eran oraciones genuinas, no eran oraciones verdaderas. Eran simplemente oraciones religiosas, algo rutinario. Y no solamente en ese tiempo cuando el Señor vino, encontró que había este tipo de oraciones, sino que en este tiempo también vemos que también está ese ambiente también religioso en muchos lugares, especialmente cuando se va al Medio Oriente, encontramos que los musulmanes están orando, los judíos, los hindú, y aparentemente pareciese que estuviesen orando realmente a Dios. Pero si vamos a lo que el Señor nos dice en su palabra, nos damos cuenta que son oraciones vanas, hermano. Oraciones que no tienen ningún valor delante del Señor. Entonces el Señor, yo me imagino que viendo ya el contexto de tanta religiosidad, entonces el Señor comienza a hablar a los discípulos de la oración. Y el Señor va a enfocar la oración como algo genuino, como algo verdadero. Ahora el Señor no está en contra de la oración y que se ore públicamente, porque el Señor lo hacía. Cuando leemos los evangelios, el Señor en muchas ocasiones levantó la mirada al cielo y oró. Cuando Lázaro estaba en la tumba, el Señor oró públicamente. Lo que el Señor condena, lo que el Señor realmente censura, es la manera, la forma como se oraba en aquel tiempo. Entonces el Señor, cuando habla de oración, el verso 5 dice: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. Fíjese que el Señor dice: cuando ores, no seas como los hipócritas. La palabra hipócrita viene del griego hipócritis, que quiere decir o que significa un actuar o un fingir. Eso es lo que significa la palabra hipócrita. Un actuar o un fingir. En otras palabras, el Señor quiere que la oración sea una oración genuina, una oración verdadera, que no sea un teatro, que sea algo realmente verdadero. Eso dice: cuando ores, no seas como los hipócritas, es decir, como aquellos que solamente están haciendo una apariencia, un teatro o un show.
El Señor quiere, hermanos, una oración genuina, una oración verdadera. Y eso es lo primero que nos enseña el Señor aquí. A orar de una manera genuina y verdadera. Cuando leemos en Lucas 18, versículo 9, que el Señor nos habla del fariseo y del publicano, Él dice que dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Y el Señor dice que el fariseo oraba consigo mismo. No oraba con Dios, sino que oraba con él mismo. Señor, te doy gracias porque yo hago esto, porque yo hago aquello, porque yo hago lo otro. Sin embargo, cerca de él estaba un publicano. Y dice que no quería levantar ni siquiera su mirada al cielo, sino que inclinado su cabeza decía: Dios, sé propicio a mi pecador. Y el Señor dice que este hombre, el publicano, salió justificado. ¿Pero por qué salió justificado? Porque este publicano tenía una oración genuina, una oración auténtica, una oración verdadera. En cambio, el fariseo no estaba orando sinceramente, decía que oraba consigo mismo. Era lo que él mismo quería escuchar y quizás lo que la gente escuchara, pero no había algo genuino. Entonces, en este mensaje que el Señor da acerca de la oración, nos habla de la sinceridad que debe haber en la oración, hermano. El salmista decía: tú amas la verdad en lo íntimo. El Señor quiere que cuando oremos podamos expresar sinceramente lo que hay dentro de nuestros corazones. La oración no es para impresionar a los hermanos, ni para impresionarnos a nosotros mismos, sino que la oración tiene que ser un medio por el cual nosotros nos acercamos al Señor. Entonces, lo primero que enseña el Señor aquí en el verso 5. Luego el verso 6 dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El Señor usa esta palabra tú, que se usa como un pronombre también, para hablarnos a cada uno de nosotros, porque la oración es individual, la oración es un asunto personal de cada uno de nosotros con Dios. Mas tú, dice el Señor, me imagino que el Señor estaba en aquel monte hablando este sermón: mas tú, cuando ores. ¿Qué dice? Entra en tu aposento. Esta palabra aposento, en el idioma original que se escribió en la Biblia, quiere decir un lugar oculto o un lugar escondido, un lugar secreto, un lugar donde más nadie nos vea sino nuestro Padre que está en los cielos.
Y cuando nosotros leemos el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 35, dice que el Señor se apartaba a lugares desiertos y oraba. El Señor mismo buscaba esos lugares escondidos para poder tener una intimidad con el Padre. Aquí lo dice Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. El Señor buscaba la intimidad con el Padre. Y es lo que el Señor también nos enseña, hermano, a buscar la intimidad, a buscar estar a solas con nuestro Dios. Mas tú cuando ores, entra en tu cámara más secreta y ora a tu Padre. Dice aquí, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Aún en aquellas horas, hermano, más terribles por las cuales el Señor pasó, cuando ya estaba cerca de la crucifixión, dice que Él llegó a Getsemaní con sus discípulos y le dijo, quédense aquí, entre tanto que yo voy y oro. Dice que se retiró a distancia como un tiro de piedra. Y allí el mismo Hijo de Dios comenzó a orar. Todo el Señor quiere, hermano, que haya una intimidad. Que cada uno de nosotros tengamos una relación secreta, íntima con Él. Eso es lo que nos está enseñando aquí el Señor cuando habla de la oración. Una oración genuina, pero una oración también que tiene intimidad, que tiene una conexión con nuestro Padre, donde nadie nos puede ver, sino solamente Él. Esto habla de intimidad, hermano. La oración no es solamente algo externo. La oración tiene que ser algo interno, algo íntimo. Ahí es donde nace verdaderamente el corazón de la oración, nace en esa privacidad que cada uno de nosotros debe tener con el Señor. ¿Qué más dice aquí Mateo? El verso 7. Y cuando ores, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrerío serán oídos. No os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces el Señor nos está dando instrucciones hasta de qué manera debemos orar. El Señor no está interesado en el número de palabras ni en las expresiones poéticas. No. El Señor está interesado es en que nosotros podamos acercarnos a Él con nuestras propias palabras, con lo que nosotros podamos expresarle genuinamente de nuestro corazón. El Señor no quiere repeticiones vanas. Dice aquí
que cuando el Señor dice vanas repeticiones, algo inútil, algo que no tiene sentido. Entonces el Señor nos muestra hasta la manera de orar. Y el Señor nos da esa manera de orar. Cuando Pedro estaba caminando sobre el mar y comenzó a hundirse, él clamó al Señor, y mire la oración de él: Señor, sálvame. Señor, sálvame. Una oración corta y sencilla. Todo el Señor no está muy interesado en un palabrerío poético, elocuente, sino que está interesado en que nosotros nos acerquemos, como hemos leído allí, leyó la hermana, confiadamente al trono de su gracia, tal como somos, hermano. A mí me gusta mucho la oración de David en el Salmo 51. David había pasado por algo tremendo, un pecado que lo llevó a otro y a otro. David realmente estaba en el suelo, hermano. Y el Salmo 51 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. El salmista sacó todo lo que había en el corazón y se puso delante del Señor como era. Algo contrario a lo que leemos en Lucas 18 del fariseo: Señor, te doy gracia, porque yo no soy como este, porque yo ayuno 2 veces a la semana, porque yo doy diezmo de todo lo que gano, porque yo, justificándose a sí mismo, ¿no? El Señor quiere, hermano, que abramos nuestro corazón y que en nuestras propias palabras, hermano, nosotros oremos. No hay un método, hermano, que le podamos decir a alguien, le podemos escribir esta oración para que usted la ore. No. El Señor no quiere vanas repeticiones. Él dice, como los gentiles, hablando de los que no han conocido al Señor, que piensan que por su palabrerío serán oídos. Entonces, ¿qué dice el verso 9? El verso 9 nos da el modelo para la oración. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y el pan nuestro de cada día danos hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En estos versos el Señor nos muestra el modelo de la oración. Sin embargo, estos versos han sido utilizados por personas religiosas para usar vanas repeticiones. Porque en el mundo católico romano, la gente repite esto como un loro.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Como un lorito. Y piensa que, bueno, ya está orando. Pero resulta que cuando el Señor nos muestra este modelo de oración, no es un modelo para que nosotros lo repitamos como un lorito, sin saber ni siquiera lo que estamos diciendo. El Padre Nuestro es un modelo que el Señor nos da. Y entonces, ¿qué vemos en el Padre Nuestro? Primero, que la oración debe ser al Padre. Oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El Señor nos está diciendo aquí que la oración debe ser exclusivamente al Padre. Y en otro pasaje de la Escritura dice: en el nombre de Jesucristo. El Evangelio de Juan 14 dice: y todo lo que pidas al Padre en mi nombre, dijo el Señor, yo lo haré. Eso es lo que nos está enseñando el Señor aquí. A que la oración lleva una sola dirección. ¿Cuál es la dirección? El Padre. El Dios eterno, creador del cielo y de la tierra. Ese es el paso. Cuando leemos Juan 17, encontramos la oración que hace el Señor. Y mire cómo dice Juan 17, del 1 al 5. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hicieses. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Entonces, el Señor quiere que nuestras oraciones estén centradas en el mismo Dios, en nuestro Padre. Y Pablo decía: yo doblo mis rodillas, anoche lo leímos, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre, dice, toda familia en el cielo. Entonces, esta oración del Padre Nuestro nos lleva a una dirección: al Padre. Nos habla de una intimidad, de que debemos acercarnos al Señor con confianza. En el Antiguo Testamento, en el Viejo Pacto, se hablaba: oh Señor, oh Dios. Pero ahora en el Nuevo Pacto el Señor nos enseña una oración más íntima, como el Hijo que se acerca al Padre. Padre. Y ahora que nosotros hemos creído en el Señor, dice que Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones.
el cual clama, Abba Padre. Hace tiempo leí una biografía de una mujer musulmana. La biografía se llama El velo rasgado, libro que hay. Y esta mujer musulmana no conocía nada del Señor. No conocía la Biblia, no conocía nada. Estaba inválida porque desde pequeña le dio una enfermedad que la había imposibilitado de los pies. Y en el mundo religioso donde ella vivía, la llevaron a la Meca a buscar sanidad, allá en Jerusalén. Pero de allá regresó vacía, triste, porque no encontraba la sanidad. Y esta mujer musulmana, leyendo ese libro musulmán que ellos tienen, encontró una frase que habla del Señor. La única frase que habla de Cristo en el Corán de los musulmanes. Dice: Jesús, el hijo de María, hacía muchos milagros. Y eso le llamó la atención a esta mujer musulmana, de que Jesús hacía muchos milagros. Y se quedó con esa frase en el corazón. Y una madrugada, dice ella como todos los musulmanes, se levantaban a orar a las 5 de la mañana por un parlante que ponen en los países musulmanes. A las 5 de la mañana ponen un parlante para que todos se levanten a orar. Entonces esta mujer se levantó a orar. Y entonces dijo: Jesús, hijo de María, ayúdame, Señor. Empezó a clamar al Señor. Y en ese momento una luz resplandeció sobre la habitación de esta mujer. Y el Señor se le presentó y recibió sanidad. Y esta mujer musulmana se convirtió al Señor. Ya estando convertida al Señor, dice el testimonio de ella misma, al siguiente día, cuando ella se levantó a orar, sin ella conocer la Biblia, ella oró de una manera distinta. Ella dijo: Padre, que estás en los cielos. Hermano, porque Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, el cual clama: Abba Padre. Y cuando esta mujer tuvo la oportunidad de tener una Biblia, porque no era fácil tener una Biblia en Pakistán, ella leyó este pasaje que estamos leyendo. Y cuando ores, di: Padre, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ella se sorprendió de cómo había salido del corazón de ella esta oración si nunca había leído la Biblia. Entonces, ¿se da cuenta, hermano, que el Padre Nuestro nos lleva no una repetición, sino una relación con Dios? A que nos acerquemos a nuestro Dios como nuestro Padre, como el que tiene cuidado de nosotros. Eso es lo que nos enseña el Señor en este pasaje, hermano. Una oración genuina, una oración secreta, pero una oración que no se desvía ni a derecha ni a izquierda, sino que está centrada en nuestro Padre. Y todo lo que pides al Padre en mi nombre, lo haré. Tiene que llevar ese sello del Hijo para que la oración sea respondida. Pero ¿qué más nos enseña
este pasaje nos enseña que la oración debe buscar los intereses de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y sea hecha tu voluntad en la tierra como en el cielo. El Señor nos enseña a orar por sus intereses. Y por eso el Señor pone aquí primero la parte de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y sea hecha tu voluntad en el cielo como en la tierra. Nuestras oraciones deben buscar el reino de Dios, lo que Dios quiere. Por eso dice, este pasaje más adelante dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Entonces la oración nos lleva a buscar todo lo que es de Dios, todo lo que el Padre quiere. Dios quiere que nos unamos a Él por sus intereses. Fíjese que primero está lo que es del Señor, su reino, su voluntad. Que su nombre sea santificado, que su nombre sea glorificado. Señor, que venga tu reino. Señor, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, yo pido por lo que tú quieres. Qué tremendo, hermano, el Señor, cómo nos lleva. Nos lleva a orar primeramente por lo que es de Él. Y luego el Señor incluye nuestros asuntos personales. Porque luego entonces dice, y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ni siquiera dice el pan de cada año, sino de cada día. El Señor nos enseña a orar por lo cotidiano. Por nada estéis afanosos, dijo el Señor, qué comeréis, qué vestiréis, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces luego esta oración que el Señor nos enseña, primero buscando los asuntos del reino, y segundo lo que incluye nuestras necesidades cotidianas. El pan nuestro de cada día, dándolos hoy. Las provisiones que necesitamos. Cuando leemos del Antiguo Testamento que el Señor enviaba maná, la Escritura dice que ellos tenían que recoger nada más lo que se iban a comer. Y el que lo guardaba cuando iba a buscarlo el otro día, estaba lleno de moho. El Señor le estaba dando una lección al pueblo de Israel. Y dice la Escritura, y te llevé por el desierto. El Señor los puso a pasar por diversas situaciones, por hambre y sed. Y dijo, para que aprendan que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, primero, hermanos, el reino. Cuando el Señor nos habla de la oración, nos lleva a buscar sus intereses. Y luego, lo cotidiano. El pan nuestro de cada día, dándonos hoy.
y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Nos hace ver nuestra necesidad cotidiana del perdón, nuestras debilidades. Perdónanos, Señor, nuestras deudas. Porque el Señor quiere que estemos conscientes, hermano, de nuestras flaquezas. Los fariseos y los escribas eran arrogantes. Ellos se creían, hermano, mejores. Pero el Señor nos enseña a humillarnos. ¿Qué dice la Escritura? Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere el tiempo. Todo aquí el Señor nos enseña a humillarnos delante del Señor, a reconocer lo débiles, hermanos, que somos, lo frágiles. Siempre necesitamos, hermanos, del perdón del Señor. La Biblia dice que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de nuestra maldad. Así como necesitamos el pan todos los días, también necesitamos de la gracia del Señor todos los días. Y por eso dice aquí, perdona nuestras deudas. O sea, lo que siempre estamos como con una cuenta delante del Señor. Algo que hasta lo que dejamos de hacer muchas veces es hasta pecado. Porque a veces el Señor quiere que hagamos algo y no lo hacemos también. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, él es pecado. Y luego el Señor dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Nos exhorta no solamente a pedir el pan y a estar humillados delante de Él, sino a pedir su protección. Señor, líbranos del mal. Guárdanos en el camino. Pocas veces, hermano, tenemos la costumbre de salir y orar antes de salir. A veces nos olvidamos que al salir tenemos que orar para que el Señor guarde nuestra salida, nuestra entrada. En una oportunidad voy a contar un testimonio, pero para glorificar al Señor. Yo tuve un sueño que un endemoniado se me había venido encima. Me quería como agarrar y yo retrocedí, pero el endemoniado no pudo agarrarme. Yo desperté del sueño y dije, Señor, guárdame de toda cosa mala, de toda obra mala, del maligno. Te pido, Señor, que tú me guardes, que tú me ayudes. Lloré específicamente recordando esta frase, Señor, líbrame del mal, de todo lo malo. Amaneció, hermano, y como a las 9 de la mañana me dirijo a una carpintería donde había unos hermanos. Iba a visitar a esos hermanos. Y cuando yo voy entrando a la carpintería, hermano, viene un perro, un pastor alemán. El pastor alemán se me vino encima, hermano. Pero cuando ya el animal me iba a morder, la cadena lo sujetó. Y el animal no me pudo hacer nada. Yo quedé así. Y los hermanos me dijeron, qué peligro. Hay que quitar ese perro de ahí. Si ese perro te hubiese agarrado,
no te suelta porque está entrenado. El dueño lo entrenó para el que se metiera ahí en el taller de noche, el perro hiciera de la persona leña, lo volviera nada. Hermano, y ese perro, si no hubiese sido por lo que el Señor me mostró y por la oración que yo hice al Señor, yo me imagino que ese animal me hubiese comido, hermano. Entonces, qué importante, como dice el Señor aquí, Señor, no nos dejes, no nos metas en tentación, líbranos del mal. Es necesario, hermano, que oremos al Señor, que pidamos al Señor su protección. El Salmo 121 dice, y el Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Siempre que por lo menos uno va a despedir a un hermano que se va de viaje, yo siempre digo ese verso: Señor, que tú guardes la salida y la entrada desde ahora y para siempre. ¿Y qué más dice el verso? Dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces el Señor nos enseña que la oración tiene que ser para glorificar a Dios, para reconocer, hermano, la soberanía de Dios, la grandeza, la magnificencia del Señor. La oración, hermano, es algo precioso, pero tiene que ser hecha como el Señor la manda. Por eso dice la Biblia que el Señor enseñaba, no como los fariseos y los escribas, que los fariseos los escribas lo que era pura charla, hermano, pura palabrería, pero ellos no evidenciaban con su vida nada. Entonces por eso el Señor, cuando enseña la oración, nos da pasos importantes. La oración tiene que ser genuina. La oración tiene que ser una oración secreta, íntima. La oración tiene que buscar el reino y los intereses de Dios. Y la oración tiene que reconocer la autoridad y la soberanía de Dios. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué tremendo, hermano, como el Señor enseñaba, ¿no? A mí me gusta siempre cuando leo la Escritura ver cómo enseña el Señor. Y el Señor es el maestro, hermano, de los maestros. Y por eso era que cuando el Señor enseñaba, dice que las multitudes, hermano, se agolpaban para ir al Señor. Porque el Señor no era teórico, el Señor era práctico. Y enseñaba como quien tiene autoridad. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude en esta mañana y nos dé luz para seguir considerando este aspecto tan importante de la oración. Y que nos acordemos, hermanos, que la oración comienza primero en la intimidad. Antes de poder orar afuera, tenemos que orar adentro. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Hay muchos ejemplos, hermanos, sobre la oración. Dice que Elías oraba y el cielo se cerraba. Y volvió a orar y el cielo se abría y llovía.
Ah, pero Elías vivía en la cueva, hermano. Estaba en la cueva, en la intimidad con el Señor. El Señor quiere que nuestras oraciones, hermanos, sean genuinas, que sean verdaderamente oraciones transparentes, para que puedan ser, hermanos, eficaces. La oración del justo, orando eficazmente, puede mucho, pero tiene que llevar estos parámetros que leemos aquí en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 5. Amén. Entonces, hermanos, que el Señor bendiga su palabra y nos ayude para que podamos practicar cada día el sagrado deber de la oración. Vamos a orar. Te damos las gracias, Padre, porque en esta mañana hemos podido leer tu palabra. Y tu palabra es luz que alumbra nuestro camino. Por ella, Señor, podemos ver lo que tú quieres, Señor, para nosotros. Te damos gracias por este día, Señor, por lo que hemos recibido de ti, Señor. Y te pedimos que tú nos ayudes a seguir delante de ti y a buscar, Señor, tu reino y tu justicia, sabiendo que las demás cosas, Señor, nos serán añadidas. Gracias te damos, Padre, y lo hacemos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.